¿Cuál es el poder verdadero del cementerio? ¿Qué representa espiritualmente este lugar? ¿Y por qué es tan acudido en diferentes tipos de artes benéficas y no tanto? Buenas estelares, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Como había prometido, hoy vamos a trabajar las nociones alrededor del cementerio y de por qué este se constituye en un espacio de poder, tanto para el bien como para el mal. Sin duda, el cementerio es un lugar que atrae infinidad de miradas, desde las miradas más morbosas, que están más interesadas en lo que podríamos llamar un turismo más oculto, más gótico, hasta personas que realmente operan de manera perniciosa a través de la influencia del cementerio. Y en el medio, bueno, las personas que nos interesamos por las nociones más elevadas, por así decirlo, de este espacio tan sagrado y tan liminal. Lo primero que tenemos para decir es que el cementerio se constituye en un espacio de intersección, al igual que la encrucijada. Fíjense, todos los lugares liminales que representan el borde entre el mundo espiritual y el mundo físico se comportan como lugares de poder. El cementerio es un lugar de intersección claramente porque el vivo va a visitar al muerto, pero el muerto puede aparecer en esa interacción, ¿no? Ya que los huesos mantienen cierta conexión en muchas culturas con la esencia que los habitaba. Es habitual en muchas culturas que uno vaya a hablar con tal o cual antepasado al cementerio, a la tumba, no en la casa, ya que la casa le pertenece a los vivos y los muertos tienen su propio lugar. Por lo tanto, la intersección del cementerio es fundamental. No por nada se los conoce como la necrópolis, la ciudad de los muertos. De hecho, la organización que tienen los cementerios actuales se dio gracias a lo que podríamos llamar una eh, revolución del cementerio o revolución sepulcral, en algunos textos aparece, y que tiene que ver con una estructuración realmente urbana del cementerio. Por lo tanto, sin duda hay una especie de espejo entre la ciudad de los vivos, donde nosotros vivimos, para la redundancia, y la ciudad mortuoria, donde a la usanza de casas, los espíritus tienen sus nichos. Por otro lado, el cementerio se vuelve una especie de relicario colectivo. ¿A qué me refiero? Sabrán que las reliquias sagradas, no solamente dentro del contexto del cristianismo, sino en múltiples formas espirituales y mágicas, son pertenencias o incluso partes del cuerpo de santos o de personas a las cuales uno entiende como sagradas que uno cultúa. Es habitual encontrar en determinadas iglesias cráneos o telas o incluso el cuerpo incorrupto de algunos santos. El cementerio se constituye en un relicario gigantesco donde cada persona encuentra sus propios antepasados que están de alguna manera conservados, no solamente en la materia orgánica, sino también en las lápidas, en los nombres rubricados, en las fotos colocadas. Por lo tanto, ese relicario no solamente es poderoso por la gran cantidad de materia que tuvo vida, sino que además es un espacio en el que hay demasiada carga emocional. Eso puede ser tremendamente positivo o también negativo, según sea la calidad de los vínculos y de las emociones y de las historias que estén resguardadas ahí. Por lo tanto, también el cementerio se constituye en una especie de memoria o de archivo donde uno puede encontrar una cantidad de información no solamente importante para la práctica espiritual, sino también para la propia identidad. Como todo lugar de intersección, también es un lugar para ir a hacer tratos. Muchas prácticas mágicas, muchas religiones van a
intercambiar ofrendas o servicios con los muertos. Un claro ejemplo es, por ejemplo, el palo mayombe, pero también se utiliza en el vudú, en el judú y incluso entre algunas formas más extremistas del hinduismo, etc. Uno va y busca el espíritu adecuado que tenga el conocimiento y a su vez que tenga la necesidad de ser atendido, y de esa manera uno genera un vínculo contractual con esos espíritus. Incluso, no me quiero poner polémico ni irme a la mano izquierda, el cementerio muchas veces se constituye como un espacio de pacto o alianza, no solamente con las fuerzas de la otredad encarnadas en los ancestros, sino también en daémones. Un simbolismo que vale la pena rescatar es la construcción que se hace del cementerio dentro del vudú. Muchas de las fuerzas que habitan el cementerio, el camposanto, son también divinidades tremendamente conectadas con la vida. Muchas de las divinidades que podemos encontrar en la Najon Bandá o en el grupo de Guedes no solamente están conectados con la noción de la muerte, como el propio varón del cementerio, varón Samedi, o otras manifestaciones del varón, como podría ser Cimetière, Lacroix o Criminel, e incluso sus hijos, los Guedes, o su esposa, Maman Brigitte, no gozan solamente de la capacidad de gobierno sobre la muerte, sino que además tienen la capacidad de gobernar la vida. De hecho, ellos se burlan y se ríen a carcajadas porque expresan la supervivencia post-mortem. Entonces, muchos rituales, según me han comentado, ya que no soy iniciado en el vudú, que tienen que ver con la fertilidad y con la preservación de la salud de los niños, tienen relación con las fuerzas del cementerio. Así que fíjense cómo en algunas culturas la vida y la muerte, y por lo tanto el cementerio, están tremendamente cerca de los ámbitos de la vida cotidiana. Con todo, obviamente el cementerio no está exento de peligrosidad. De hecho, cualquier lugar que sea liminal carga intrínsecamente un peligro. En este caso, múltiples espíritus que están en el proceso de desencarnar pueden necesitar cierto tipo de atenciones más delicadas, o incluso si no han logrado esa desconexión, entendiendo desencarnar como el proceso de desconectar el espíritu del cuerpo, no necesariamente como el proceso de muerte en sí. Y estos espíritus particularmente pueden ser un poco molestos o incluso encarnar determinado tipo de vicios que, si uno es demasiado permeable o no está trabajado lo suficientemente a nivel espiritual, puede, sí, hacer contacto con ellos, y se puede suceder lo que se conoce dentro del espiritismo como una obsesión espiritual, que básicamente es una influencia negativa de un espíritu para con un vivo, aunque hay obsesiones también de muerto a muerto, de vivo a vivo. Eso para otro video. Además, hay que pensar que es un lugar donde las personas van a llorar. Muchas veces hay una gran cantidad de angustia y por lo tanto manipular las fuerzas del cementerio en determinado tipo de rituales debería estar reservado a personas que sepan lo que están haciendo. No obstante, uno puede, desde el respeto y desde el amor, ir a rezar al cementerio, ir a pedir asistencia y consejo, sobre todo a sus propios ancestros, y no hacer ningún tipo de intercambio con otras fuerzas. Lo que sí es importante es tener un protocolo de acceso. Mientras más sepas, más pasos vas a tener que cumplir. Por el momento, aceptar lo siguiente. Las fuerzas del cementerio están organizadas más o menos en la mayoría de las culturas en fuerzas que son porteras y fuerzas que son gestoras o administradoras dentro del cementerio. Las fuerzas que están en la puerta van a ser las que van a cobrar la entrada, básicamente. Por lo tanto, dejar algún tipo de ofrenda antes de entrar, así como hablamos de dejar la ofrenda en las encrucijadas, será fundamental para poder entrar al mundo sutil, al campo sutil del cementerio.
y también entrar de manera segura. Monedas, tabaco, tanto fumado como molido, bebidas alcohólicas, pueden ser ofrendas habituales, incluso el café, tanto preparado como en grano. Y también el mismo pago debe hacerse al salir. Luego, si vamos a ir a buscar algo, ¿sí? Por ejemplo, queremos retirar una grave influencia de nuestra vida y necesitamos un poco de tierra de la encrucijada de un cementerio, hay que también pagar. No se puede uno ir ahí y llevar las cosas y no dar nada a cambio. Y si estás esperando el dato cabalístico, como digo siempre, te puedo decir que la imagen cabalística del cementerio es bastante eh, contraria a lo que solemos pensar. Si bien es cierto que el cementerio puede ser un espacio de tumá, hay una impureza en el cementerio y en la muerte. De hecho, en algunos textos se prohíbe manipular materia cadavérica. También es cierto que es habitual ir a visitar las tumbas de los rabinos famosos o de los cabalistas. Uno va al cementerio y en vez de dejar flores, deja piedras en los cementerios judíos. Y uno puede esperar de alguna manera la visita o el reconocimiento o la presencia del rabino esperando en la propia tumba. De alguna manera esos huesos siguen estando linkeados, conectados con esa fuerza, entonces es habitual ir y ver. De hecho, hay un protocolo bastante interesante acerca de qué oraciones o qué salmos recitar antes de entrar al cementerio o durante la visita a algún familiar o algún rabino famoso. Algunos de los salmos que se recitan son el 33, el 16, el 77, perdón, el 17 y los tengo anotados por acá. Acá están el 72, el 91, el 104 y el 130. Y además se hace algo muy interesante que es recitar las partes del Salmo 119, que está organizado en las letras del Aleph Bet, del alefato, y se leen las letras que constituyen el nombre del fallecido. Así que ya sabes, el cementerio se constituye en un espacio de conexión ancestral y reconocimiento, de gran memoria, pero también es un lugar donde las almas terminan de hacer su proceso de desconexión con la materia e incluso muchos vivos van a hacer su duelo, así como muchos muertos hacen su duelo, y por lo tanto hay una gran carga emocional que puede ser perjudicial. Sin embargo, mm, con el debido conocimiento y el debido entrenamiento, uno puede, sí, hacerse con ese poder que al fin y al cabo tiene que ver con tu ancestralidad. Si no estás preparado todavía o preparada, podés atender a tus ancestros en tu casa, en un altar ancestral, que, bueno, puedes aprender a hacerlo en cualquiera de mis formaciones básicas, tanto en Judo como en IMO, y trabajar desde esa perspectiva, la conexión con los ancestros, hasta que te sientas cómodo, cómoda yendo a un lugar como el cementerio. Espero que les haya gustado. Me toca decir todas las cosas que la gente dice en YouTube, así que por favor denle me gusta, compártanlo, activen la campanita para saber cuándo subo videos. Y todo esto es totalmente gratis y me ayuda un montón. Estamos recién comenzando en esta nueva etapa en YouTube y me haría muy feliz tener su apoyo. Así que eso. Y si tenés ganas de estar en mi grupo de clases gratuitas, pásate por mi Insta, que ahí está todo el protocolo para que entres. También totalmente gratuito y el grupo está silenciado para que la gente no pueda mandar mensajitos, así que solamente es un grupo de difusión. No te vas a llenar de mensajitos, solamente te vas a enterar cuando subo cosas, comparto cosas o hay formaciones. Nos vemos.